Entonces vamos a retomar hoy el ciclo de charlas de filosofía y cognición. Am, Nuestro conferencista hoy es Rodolfo López. Rodolfo es filósofo de la Universidad del Valle, tiene también una maestría en filosofía de la Universidad Nacional de Colombia y ahora está terminando su doctorado también en filosofía en la Universidad del Valle y es simultáneamente profesor de filosofía en la Universidad del Valle. Y lo que nos va a presentar hoy es material de su tesis doctoral, tiene que ver con su tesis doctoral. Como ustedes ven, el nombre de la presentación es Una interpretación externalista dinámica como fundamento de un control semántico en la ingeniería conceptual. Antes de darle la palabra a Rodolfo, les recuerdo brevemente las convenciones de logística que seguimos aquí en el ciclo. Rodolfo expondrá el tema de su presentación más o menos durante 50 minutos, transcurridos los cuales daremos espacio para que él converse con la audiencia. Entonces ustedes levantarán la mano e iremos dando la palabra uno por uno a los distintos participantes que tengan comentarios y preguntas, de manera que durante el periodo de la presentación pues nadie interrumpirá la presentación y solamente el público intervendrá en la sesión de conversación con el invitado. Entonces, dicho todo eso, le doy la palabra a Rodolfo López. Rodolfo, bienvenido y estamos encantados de tenerte aquí en el ciclo. Muchas gracias, David. Eh, Bienvenidos a todos, todas, amigos, colegas y todos los invitados que están el día de hoy aquí viendo esta charla. Yo, como decía David, eh, esto es, digamos, una parte, digamos, del último capítulo de mi tesis doctoral. Voy a tratar de ser lo más claro posible y conciso. Digamos que este título es un título grandote, que es el título del proyecto del capítulo último de la tesis, o sea que, digamos, es un título que abarca más de lo que voy a presentar hoy. Hoy voy a ser, digamos, muy sintético en esta parte y me voy a concentrar en la parte de la interpretación del externalismo dinámico, pero no como fundamento del control. No voy a hablar de control en esta charla, porque es, digamos, sobrepasa, digamos, lo que he venido trabajando y más bien me voy a concentrar en lo que he venido trabajando por estos últimos días, que tiene que ver básicamente con una interpretación de la lectura de la ingeniería conceptual de Hermann Capelle sobre cómo él ve el externalismo con relación a la ingeniería conceptual. Entonces es una visión, digamos, donde yo voy a presentar diferentes niveles, ¿sí? Donde se podría presentar la ingeniería conceptual y cómo veo, digamos, que operaría la ingeniería conceptual, digamos, una ingeniería conceptual conectada con lo que se denomina o es conocido, digamos, en el ámbito de la filosofía analítica como el externalismo semántico y el externalismo, digamos, social o antiindividualismo, ¿sí? En la filosofía de la mente. Entonces yo voy a arrancar, digamos, con una breve introducción. Primero, entonces, bueno, el plan de la charla, digo yo acá, es el objetivo de esta presentación es mostrar una clasificación y niveles de metateorías que se presentan en una ingeniería conceptual de enfoque externalista. Eso es importante porque no todas las ingenierías conceptuales son de enfoque externalista o no todas las ingenierías conceptuales se enmarcan dentro de estos debates del internalismo y el externalismo. Entonces, pues acá, digamos, voy diciendo por dónde me voy a mover. Tampoco me voy a meter en el debate que hay entre la ingeniería conceptual de enfoque internalista y el externalista, no me voy a meter en eso. Digamos que esto se realizará teniendo como base la teoría de ingeniería conceptual de Hermann Capelle del 2018, digamos, arreglando el lenguaje, se llama así, un ensayo en ingeniería conceptual. En particular, su visión de que la semántica y la metasemántica cambian en el tiempo. Ya ahorita, en un minuto, entro a definir qué quiere decir esto de la semántica y la metasemántica. Y al final, vamos ya para terminar, digamos, se propone que no se ha establecido realmente una metasemántica dinámica, lo cual conlleva a que una ingeniería conceptual basada en la metasemántica requiera de su desarrollo o sea empleada para desarrollarla. Ese es, digamos, como lo que quiero, a donde yo quiero llegar
mostrando, digamos, unos esquemitas de niveles y metateoría para, digamos, llevar a esta conclusión. Bueno, entonces, comencemos con la introducción. Digamos que para comprender los objetivos y conclusiones de esta charla es importante exponer algunos de los conceptos fundamentales que en ella se manejan. Entonces, iniciemos con ingeniería conceptual. Como me voy a, digamos, a concentrar solo en la ingeniería conceptual, que se conecta con el externalismo, o la voy a definir de acuerdo, y parto de la ingeniería conceptual de Hermann Kapellen, entonces la voy a definir de acuerdo a cómo la define en el libro. ¿Listo? Entonces, él dice que la ingeniería conceptual que él, digamos, está trabajando, él tiene digamos, a veces, gran parte del libro, en algunas partes, es como muy pesimista y paradójico, ¿sí? Presenta, digamos, sus posiciones desde una visión pesimista, paradójica. Entonces, bueno, partamos del punto que él dice que lo que él hace no es ni ingeniería ni es conceptual, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué se quiere decir entonces con ingeniería conceptual desde esta perspectiva? Digamos que el enfoque fundamental aquí, y como en otras ingenierías conceptuales, es la de la mejora conceptual, ¿sí? Entonces, bueno, uno siempre puede preguntarse mejora conceptual, ¿qué quiere decir eso de la mejora? Yo tampoco soy muy amigo de hablar de mejora conceptual. Uno podría, digamos, evitar esa terminología y decir, por ejemplo, que, digamos, recurriendo a la teoría evolutiva, los términos pueden estar más ajustados o más, digamos, conectados con ciertos contextos, ¿sí? O si se quiere, adaptados, ¿sí? No puede decir que un término, digamos, es mejor en la medida en que está más adaptado y se evita, ¿no? Digamos, el juicio de valor para hablar, digamos, de que un término es mejor que otro, ¿sí? Por X o Y motivo. Bueno, la razón de hablar de que se hace una mejora conceptual en la ingeniería conceptual, y sobre todo en el enfoque de Kapellen y de otros cercanos a estos externalismos, es que se hace una mejora en términos sociales, ¿sí? Es decir, por ejemplo, mucha de la terminología que utilizamos hoy en día, como por ejemplo mujer, hombre, persona afrodescendiente, etcétera, tiene, digamos, un acervo, si se quiere, cultural y sí, una carga, en algunos casos, negativa o positiva, etcétera. Y en ese sentido es que se dice que esos términos pueden ser mejorados en términos sociales. Por ejemplo, el término negro, negra, ¿sí? Mujer, por ejemplo, como enfoque de Haslanger, que trabaja las teorías de género, y que también ha trabajado, por ejemplo, problemas raciales, etcétera. Entonces, siempre hay la manera, digamos, de redefinir un término con el objetivo de mejorarlo de acuerdo al contexto social del momento, ¿sí? Por decirlo así. Haslanger, por ejemplo, decía que había que redefinir el término mujer para eliminarlo del diccionario y que quedara solamente hembra, por ejemplo. Eso funciona muy bien en el inglés, pero en el español no funciona, no es lo mismo. No sé por qué no funciona tan bien, y esas propuestas no son como muy tenidas en cuenta para el castellano, el español, ¿sí? Entonces, bueno, ese tipo de cosas que se busca hacer en las ingenierías conceptuales, ¿sí? Es más o menos lo que se busca hacer con la mejora, ¿no? Coger un término, ¿sí? Hacer una investigación relacionada con ese término y ver de qué manera se pueden cambiar los usos para mejorarlo, ¿sí? En términos de inclusión social. Esa es una manera. La otra también, por ejemplo, en términos epistemológicos o científicos, para que, por ejemplo, el término sea más específico, sea más exacto, ¿sí? Caso, por ejemplo, lo que dice Kapellen de la ingeniería conceptual de Rudolf Carnap, que pues Carnap no decía que hacía ingeniería conceptual, es dicho desde ahora, que es una especie de ingeniería conceptual, digamos, de mejora conceptual, haciendo que los términos, digamos, pero haciendo que los cambios de los términos estuvieran, digamos, objetivados a la exactitud, por ejemplo. Hay otros, por ejemplo, que la mejora conceptual tiene que ver con digamos, obtener, digamos, nueva información, ¿sí? Y que esos términos contengan más información de la que tenían antes, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de mujer, hay un debate actual
¿sí? Como ustedes saben, entre radicales y liberales. De si, por ejemplo, mujer transgénero puede acuñarse como mujer. Bueno, es un tema, digamos, actual. En el caso de Haslanger, por ejemplo, parece que no, ¿no? Ella define la mujer como digamos, anatómicamente, ¿no? Entonces, y no con, digamos, hablando de roles y cuestiones psicológicas de las personas, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay unos debates, ¿sí? Obviamente eso no digamos que no es el término, digamos, manejado por toda la ingeniería conceptual, hay unos debates alrededor de eso, en si, por ejemplo, mujer puede manejarse así. Bueno, lo que es clave aquí, entonces, con esto de los términos, es que se pueden, digamos, mejorar en términos sociales. Entonces, digamos que pasemos a explicar por qué es importante para la ingeniería conceptual la semántica y la metasemántica, que son temas, digamos, son términos que empezamos a utilizar desde el inicio. Voy a manejar, digamos, este término de mujer, digamos que ahora, digamos, todo el mundo sabe que hay una cantidad, digamos, de debates alrededor de ese término, entonces lo puedo utilizar como ejemplo, ¿sí? Aquí en esta charla. Entonces dice, por ejemplo, me vuelvo un momentico. Bueno, me salté algo. Estaba hablando de la definición de ingeniería conceptual, ¿no? Entonces, claro, la ingeniería conceptual en ese sentido sería de mejora, de conceptos. Pero les decía yo que Capellen decía que no es sobre conceptos. Y es básicamente, digamos, la ingeniería de Capellen no es sobre conceptos porque él va a hablar más de los significados de los términos, ¿sí? Uno puede encontrar en diversos debates de la filosofía del lenguaje que las intenciones, como se puede ver acá en el primer ítem, digamos, lo que cambian son las intenciones y las extensiones de los términos, muchas veces se equipara concepto con intención, ¿no? Pero en general, por ejemplo, enfoques como Brown, Tyler Borch y otros, digamos, han hecho una taxonomía muy bien hecha de por qué, digamos, no debe concebirse los conceptos como una intención. Lo básico es que los conceptos son vistos desde una perspectiva más mentalista que propiamente semántica, ¿sí? Esa es un poco una de las razones, ¿sí? Y otra de las razones, por ejemplo, un texto muy interesante de Borch del 93, ahorita se me va el nombre, creo que se llama así, conceptos, definiciones y significados, creo que se llama así, no sé, donde él, digamos, diferencia justamente las intenciones con ese, ¿sí? De los conceptos, básicamente porque si uno puede definir la intención con ese como una definición, ¿sí? Entonces, en lógica y filosofía del lenguaje, si nosotros, digamos, decimos que la intención con ese es una definición, pues lo podemos diferenciar de un concepto. Si mal no recuerdo, Bush dice, usted puede tener un concepto cualquiera y usted definirlo, y usted realiza su definición, y no necesariamente la definición es la misma que el concepto. Esa es como la diferenciación, digamos, que él establece rotunda para diferenciar, digamos, intención de concepto. Y bueno, digamos que la intención definida en el enfoque de Capellen es, digamos, es una función, ¿sí? Unas circunstancias de evaluación que conecta con una extensión. Es una definición técnica que se maneja, digamos, desde Kaplan, la filosofía del lenguaje de Kaplan, para los indexicales y otros términos utilizados en la filosofía del lenguaje. Para que sea más entendible, uno puede decir entonces que una intención con ese es una definición. ¿Listo? Entonces, si nosotros definimos mujer de determinada forma, esa definición, dependiendo del cambio que tenga esa definición, asimismo va a incluir los individuos a los cuales refiere, que sería su extensión, ¿no? Entonces, ¿por qué no es ingeniería conceptual? Primero, pues porque no es estrictamente una ingeniería, y segundo, porque no es sobre conceptos, sino sobre intenciones y extensiones, ¿no? Entonces, nos dice Capellen que la idea, o lo que digamos la ingeniería conceptual
de él va a estar direccionada al cambio de las intenciones y las extensiones. Él dice lo que cambian, ¿sí? No son, digamos, los conceptos, sino las intenciones y las extensiones de los términos. Es hacia allá donde está dirigida la ingeniería conceptual, pero para cambiarlos se deben cambiar los hechos que los fundamentan, ¿sí? Entonces dice, digamos, los términos, sus significaciones están ahí, pero hay unos hechos de base que son los que los fundamentan, que son los que, digamos, permiten esos hechos de base que se den esos cambios en las intenciones y en las extensiones de los términos, ¿sí? ¿Cuáles son hechos de base, por ejemplo, para establecer la definición de mujer, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí hay que tener en cuenta, por ejemplo, las discusiones expertas, investigaciones con respecto, por ejemplo, a la psicología, a la psiquiatría, etcétera, ¿sí? Sobre lo que puede ser una mujer, antropología, sí, o sea, hay unos hechos de base bastante complejos, ¿sí? Para la definición de ese término. Entonces, lo que puede hacer que el término y su definición cambien y por lo tanto su extensión va a depender de unos hechos de base bastante complejos a nivel social, ¿sí? Entonces piensen, por ejemplo, de nuevo el ejemplo de la intención y la extensión, como por ejemplo, si yo defino mujer teniendo en cuenta solo la anatomía desde el nacimiento, y digo que son, digamos, aquellos individuos que tienen sexo femenino, entonces, pues, ahí estoy excluyendo una cantidad de individuos que, por ejemplo, se consideran mujeres, ¿sí? Y que no tienen, digamos, esa anatomía, ¿cierto? Entonces, claro, la extensión, dependiendo de esa definición, va a cambiar. Lo mismo que si yo digo, por ejemplo, que mujer es todo individuo que tiene tales y tales roles sociales o que ha tenido tales y tales roles históricos y que psicológicamente se identifica como una mujer. Entonces, evidentemente, al no tener, digamos, en cuenta la anatomía, la definición cambia, la extensión cambia, ¿sí? Los individuos incluidos, ¿sí? En esta nueva definición, digamos, en este significado, ¿sí? Van a ser diferentes. Entonces, claro, a cambio de intenciones, cambio de extensiones. Y a la ingeniería conceptual le interesa eso, ¿no? Digamos, cambiar, mejorar los términos, ¿sí? Entonces vamos a hablar de este tipo de términos, a veces se les llama términos de clase, ¿sí? Porque son términos que incluyen, digamos, más de un individuo o clases, ¿sí? Bueno. Así que para entender la ingeniería conceptual se requiere de una metasemántica dinámica, una explicación de cómo los hechos que fundamentan los conceptos cambian en el tiempo. Entonces, volvamos. Para cambiar, digamos, los significados se deben cambiar los hechos de base. Kaplan dice que hay distintas metasemánticas, ¿cierto? Pero la metasemántica que a él le va a servir es la externalista en cuanto que él considera que los conceptos, digamos, y aquí digo otra cosa adicional que no había dicho, los conceptos son, además de ser términos, son términos que refieren a realidades, ¿sí? Cuando yo digo mujer, refiere, esa intención y esa extensión refiere a una realidad, a algo, digamos, tangible socialmente, ¿sí? Normal. Digamos que en esta ingeniería es más que todo una ingeniería de orden social, más que de entidades metafísicas de orden físico, como el agua, como H2O, como, digamos, las especies animales. Aquí digamos, los términos tratados son más de orden social, entonces vamos a hablar un poco de eso. Acá me llega el mensaje, no sé si es que... Sí, sí, muy bien. Bien, entonces, para cambiar, digamos, los hechos que fundamentan, se tiene que hacer una teoría de semántica. La semántica, digamos, es la disciplina que establece, digamos, los significados de los términos, ¿cierto? Pero los hechos de base, digamos, que están detrás, digamos, la teoría de semántica que establece por qué la semántica opera como opera, ¿sí? Puede ser, digamos, de muchos órdenes, puede ser internalista, puede ser externalista, etcétera, ¿sí? Acá, digamos, nos vamos a detener, digamos, a tratar es la metasemántica externalista. La metasemántica, como su nombre lo dice, es una
es una visión de un nivel superior de la semántica, o es una teoría sobre semántica. Esto es un término original de David Kaplan también, que trae a colación Kaplan en su texto. Entonces, metasemántica, teoría de semántica. Y la teoría de semántica está, digamos, observando todo el tiempo esos hechos que fundamentan a la semántica. Esa es un poco la idea. Pero lo que le importa a la ingeniería conceptual es el cambio semántico, ¿sí? Entonces, lo que va a requerir, o lo que, digamos, a lo que apela todo el tiempo la ingeniería conceptual para hablar de los, digamos, de los hechos que fundamentan el cambio, tiene que ser unos hechos cambiantes y una disciplina que teoriza sobre esos hechos cambiantes en la semántica, ¿sí? Ese es lo que requiere la ingeniería conceptual como teoría para operar, ¿no? Dice Kaplan. Bueno, los externalismos, digamos, más conocidos son los de Kripke, Putnam, Evans, Borch y Williamson, y lo que son, digamos, los que él trata allí en el libro. De Williamson solamente, digamos, se remite una pequeñísima parte, ¿sí? Pero se concentra más en lo que es Putnam y Burch, sobre todo explota más esa parte. De Evans y Kripke solamente se va a remitir para hablar del externalismo dinámico, ¿no? Entonces, aquí rapidito, miro cómo estoy de tiempo, ya vamos, se me empieza a mí a pasar el tiempo rápido. El externalismo, digamos, es una teoría sobre semántica, puede ser vista como una teoría sobre semántica que dice que las relaciones que tiene un sujeto que usa, digamos, unos términos que tienen unos significados, ese usuario, digamos, cuando usa esos términos está relacionado con un entorno particular. ¿Sí? Esto tiene unas discusiones técnicas, pero digamos, entendámoslo así, entendamos que para el externalismo va a ser muy importante, digamos, más allá de los estados psicológicos de los individuos, ¿sí? Que están, digamos, en juego a la hora de definir el significado, pero digamos que los estados psicológicos de los individuos no son los que determinan completamente el significado de los términos. Entonces es un poco ahí la jugada, ¿sí? Entonces habría que, digamos, comprometer elementos del medio. No voy a entrar en los detalles de las diferencias, por ejemplo, entre estos autores, porque las hay, ¿sí? Por lo pronto me interesa que tengamos en cuenta eso, que simplemente se tiene en cuenta la relación, digamos, de la concepción o el usuario, pero con relación al medio donde él se encuentra. Hay unos avances en el externalismo dinámico, o sea, del cambio de las, digamos, de esos fundamentos de la semántica, que están, por ejemplo, en Evans, en Kripke, según Kaplan, pero son, digamos, muy iniciales, ¿no? Entonces, en Evans, por ejemplo, puede decir que hay una fuente, digamos, una fuente que es más dominante que otra, en Kripke las intenciones para referir y hablar en términos, hay unas que son, digamos, prioritarias a otras, ¿sí? Y eso, digamos, se usa como concepto para explicar el cambio conceptual, pero no es, digamos, no son teorías, digamos, que entren mucho en el detalle. En Burch, por ejemplo, encuentro yo, lo pongo yo ahí, eso no está en el texto de Kaplan, lo pongo yo, en Burch se encuentra también una teoría que va por la línea del externalismo dinámico, que él habla del significado convencional y el valor cognitivo, y es simplemente mostrar cómo en algunos momentos el significado convencional y el valor cognitivo convergen, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo, digamos, manejo una definición cualquiera y tengo, digamos, un valor cognitivo relacionado con esa definición, pero luego, digamos, yo puedo tener un valor cognitivo relacionado con ese término que estoy definiendo, ¿sí? Pero ese valor cognitivo se distancia del significado convencional. Eso puede hacer, si yo tengo una muy buena dialéctica, una muy buena investigación, además de eso, de base, unos sustentos empíricos, puede hacer que el cambio conceptual se dé. Y eso que era una definición con un valor cognitivo particular puede cambiarse. Y esa es una explicación un poco más desarrollada que la que se maneja en Kripke y Evans sobre el cambio conceptual, pero tampoco entra, digamos, como a detallar más que eso, ¿no? El ejemplo que lo utiliza es el del átomo y cómo, digamos, puede cambiar el ejemplo con
puede darse un cambio conceptual desde Dalton. Ese es el ejemplo que utiliza Bush en Foundations of Mind. Bueno, entonces, la ingeniería conceptual de Capellen y la metasemántica. Voy a empezar a citar porque es lo que me interesa, porque es una interpretación, justamente yo estoy haciendo una interpretación de lo que él está diciendo y luego, digamos, hago mi propuesta sobre esto. O sea, mi propuesta se basa en coger en detalle unas citas de Capellen. Dice: cualquier teoría de la ingeniería conceptual está comprometida con la afirmación de que los significados o referentes pueden cambiar. Una teoría de este tipo presupone, y eso la pongo yo en cursiva, presupone una metasemántica. O sea, una teoría de ingeniería conceptual presupone una metasemántica. Una teoría de aquello en virtud de lo cual los significados cambian y de lo que son esos significados. Ya había hablado yo un poco de eso, ¿cierto? Pero lo que me interesa mostrar en esta cita aquí, para luego el desarrollar, porque yo creo que eso es algo que se puede discutir, es si la ingeniería conceptual puede ser vista como una metateoría de la metasemántica, ¿sí? Porque si es una teoría que se basa en otra, ya habíamos dicho que una metasemántica es una teoría de semántica, entonces tenemos, si se quiere, una teoría de segundo orden, ¿sí? Hacia allá va mi discusión. Ahora, acá era metasemántica, acá vamos con el externalismo, Capellen y el externalismo. Otra cita. Una de las condiciones para hacer una buena teoría metasemántica será que tenga sentido o proporcione una imagen realista de la ingeniería conceptual. Incluso se podría pensar que este es uno de los criterios más importantes para que una metasemántica tenga éxito. Si es así, este libro es un argumento a favor del externalismo. Hace un buen trabajo dando sentido a la ingeniería conceptual y, por tanto, satisface una importante condición para hacer una buena teoría. ¿Sí? Bueno, acá se ve que, digamos, se respalda el externalismo, ¿cierto? Si nosotros tenemos en cuenta esta otra cita, parece que está hablando de que la metasemántica, ¿sí? La ingeniería conceptual presupone a la metasemántica como una teoría, ¿sí? La presupone, y acá pues ya estamos viendo qué tipo de metasemántica está presuponiendo, que sería, digamos, el externalismo, ¿no? Es una teoría que sí, además se desarrolla, tiene buen desarrollo, pues entonces es un argumento también a favor del externalismo, ¿sí? Bueno, miremos otra cita. Dice Capellen: la ingeniería conceptual como proyecto parte de la base de que la semántica no es estable, sino que fluye. Una explicación de la metasemántica contribuye a explicar estos cambios porque los cambios semánticos son el resultado de cambios en los hechos que determinan la referencia. Recordemos el debate de la intención y la extensión, el tema pues donde yo, digamos, puedo, digamos, dependiendo de la definición, establecer, digamos, la extensión del término, pues la referencia es a lo que refiere el término, ¿no? Entonces, los cambios determinarían, digamos, los cambios, digamos, en el significado, digamos, determinan la referencia. Sin embargo, no hay una buena razón para asumir que solo la semántica está en flujo, ¿no? O sea, la metasemántica tiene como objeto de estudio la semántica, ¿cierto? Y pues, si la semántica está en flujo, en cambio, pues la metasemántica que teorice sobre eso es una metasemántica dinámica, ¿no? También deberíamos esperar que la metasemántica esté en flujo, o sea, un segundo nivel, o sea, si la semántica está en flujo y en flujo cambiante, puede ser y deberíamos esperar que la metasemántica también esté en flujo. O sea, la teoría de semántica o el externalismo debe también estar en flujo. Digamos. Y luego dice, una manera ligeramente inexacta de decirlo, las reglas para cambiar la metasemántica también pueden cambiar. Y bueno, aquí es donde yo voy a empezar ya a entrar con mi propuesta, porque él dice una manera ligeramente inexacta y yo creo que es bastante inexacta realmente. Pero ya entramos a ver por qué esto, digamos que me parece a mí que Capellen, digamos,
digamos, mezcla varios niveles de discusión, ¿sí? Bien, se me estaba escapando algo, a ver, una explicación de la metasemántica. Ah, bien, sí, ya. Algo que no metí aquí, porque es un debate pues, que está en detalle y eso da tiempo como para otra charla, ¿sí? Es que Capellen sostiene, ¿sí?, que la metasemántica dinámica está, o sea, existe ya por defecto en los enfoques externalistas. Él dice, por ejemplo, esas son unas citas por allí suelticas, dice, bueno, todos hemos sabido que el externalismo, digamos, las bases del externalismo son aquellas que, digamos, anclan el significado de los usos de los términos de los usuarios del lenguaje, ¿sí? Los anclan, ¿por qué? Porque se supone que, digamos, cuando yo utilizo un término, mi término está relacionado con los usuarios más expertos del lenguaje, ¿sí? Entonces, si un término ya está, digamos, determinado, ¿sí?, por un grupo de expertos, como por ejemplo la comunidad médica sobre la artritis, caso, por ejemplo, el experimento mental de Bush, o por ejemplo, en términos de clase natural, agua, como H2O, ¿sí? Entonces, lo que yo digo, pues no es otra cosa que eso que ellos están diciendo. Entonces, pues dice Capellen, pareciera que el externalismo, en vez de ser dinámico, es una cuestión más estática, nos mantiene quietos y anclados y no permite el cambio del lenguaje. Dice, pero eso es una visión, digamos, ingenua del externalismo, porque todo externalismo está de acuerdo en que el lenguaje cambia. Ningún externalismo podría estar en contra de eso, dice él. Y claro, efectivamente, pues ningún externalismo debería estar en contra. Lo que pasa, y ahí es donde está, digamos, una parte de mi posición, es que el externalismo dinámico no ha sido creado. Hay unos, digamos, pasos hacia allá en algunos textos, ¿sí?, pero no se ha trabajado, digamos, en detalle, ¿sí? Entonces yo ahí sí me empiezo a distanciar un poco de Capellen, en decir que el externalismo dinámico definitivamente está desarrollado, ¿no?, en estas líneas de trabajo. Se presupone, hay algo de eso, pero no está desarrollado. Entonces, si la ingeniería conceptual se presupone un externalismo y el que presupone que es el que más le va a servir es el dinámico, pues no está, ¿no? Ese es un problema, es el primer problema, no está. Pero vamos entonces a ver en detalle cómo veo yo el asunto. Lo primero es problemático en esta cita es, dice, una manera, acá abajo, en la penúltima línea dice una manera, digamos, ligeramente inexacta de decir que la metasemántica está en flujo, es que las reglas para cambiar la metasemántica también pueden cambiar, ¿sí? Entonces, el énfasis debería estar en el para cambiar, las reglas para cambiar. Una cosa son las reglas para cambiar la metasemántica y otra cosa son las reglas por las cuales se explica que la semántica cambia, ¿no? Una cosa es que yo tenga una teoría de por qué cambia la metasemántica y otra cosa es que yo tenga reglas que me permitan cambiar la metasemántica. Son cosas distintas, ¿sí? Eso de las reglas para cambiar la metasemántica no es otra cosa que los intereses de la ingeniería conceptual. Bueno, entonces, Capellen cita a Rorty, ¿sí?, y hace una interpretación de esta cita. Dice Rorty, la filosofía es el mejor juego de todos, precisamente porque es el juego de cambiar las reglas. Este juego puede ganarse prestando atención a los patrones por los que se cambian estas reglas y formulando reglas en términos de los cuales juzgar los cambios de reglas. Pues claro, aquí si la filosofía es digamos, el juego de cambiar las reglas, se propone una teoría, yo discuto esa teoría y cambio las reglas, ¿sí? Todo el tiempo están, digamos, una teoría filosófica sobre otras, están cambiando las reglas. Pero sugiere Rorty por acá, dice, que si nosotros estamos pendientes de cómo se formulan esos cambios de reglas, podemos ver, estamos como en el metanivel viendo
cómo podemos formular reglas de los cambios de reglas. ¿Sí? Entonces dice, los que adoptan este punto de vista sostienen que la filosofía del viejo estilo, la filosofía como metafísica, epistemología y axiología, debe ser sustituida por metafilosofía. Claro, la metafilosofía sería aquella que observa cómo se van cambiando, se van redefiniendo las filosofías, ¿no? Los miembros de esta escuela son, por así decirlo, los metafilósofos de los metafilósofos, puesto que cualquier argumento metafísico, epistemológico o axiológico puede ser derrotado por la redefinición, no queda más que hacer de la necesidad virtud y estudiar este proceso de redefinición en sí mismo, ¿no? O sea, no nos quedemos en el primer nivel, sino que estudiamos el proceso de redefinición, cómo va cambiando la filosofía, llamamos metafilosofía, ¿no? Y luego, ¿dónde surge Ya había dicho que hay un problema en la cita anterior, acá surge otro. Bueno, ¿dónde surge el problema? Kaplan dice, Rorty está diciendo, al menos en una lectura, que la filosofía de la vieja escuela debería ser sustituida por la ingeniería conceptual. Lo que quiero decir en esta sección es que lo que Rorty llama el proceso de redefinición puede cambiar con el tiempo. Lo que se necesita para cambiar los significados puede cambiar. Dicho con mi terminología, la propia metasemántica puede evolucionar con el tiempo. Y ahí termina la cita. Bueno, ahí yo veo varias cosas mezcladas y que voy a tratar, digamos, de diferenciar en las siguientes diapositivas. Perdón, eso no lo tengo en diapositivas, lo tengo en texto y lo voy a mostrar en texto, ¿listo? Entonces, antes de comenzar, a ver cómo estamos de tiempo, me toca ir rapidito en esta parte. Quiero mostrar que, al menos en una lectura, bueno, voy a repetir unas partes de esta cita, dice, al menos en una lectura que la filosofía de la vieja escuela debería ser sustituida por la ingeniería conceptual. O sea que ahí nos está equiparando metateoría con ingeniería conceptual. Sigo. Lo que quiero decir en esta sección es que es lo que Rorty llama el proceso de redefinición. Y si nosotros vemos desde afuera el proceso de redefinición, pues estamos haciendo metafilosofía. Ese proceso de redefinición puede cambiar con el tiempo, o sea, el metanivel. Lo que se necesita para cambiar los significados puede cambiar, ¿ok? Dicho con mi terminología, la metasemántica puede evolucionar con el tiempo. Muy bien. Pero aquí lo que nos está diciendo Kaplan es como si el metanivel fuera primero metasemántica y segundo fuera ingeniería conceptual. Y está claro que la metasemántica es una teoría sobre un nivel, digamos en este caso la semántica, ¿cierto? Que mira, digamos, los cambios en semántica, ¿cierto? Y puede haber una metasemántica, que sería la teoría de la teoría, ¿no? Y que puede ver cómo cambia la metasemántica, pero incluso una metasemántica como teoría no tiene los elementos para hacer cambios conceptuales, que es lo que hace la ingeniería conceptual. Entonces es muy extraño que él equipare metasemántica con ingeniería conceptual. Entonces, ¿cómo veo yo el asunto? Vamos entonces aquí a mi texto. Perdón, está en inglés, no alcancé a traducir, pero voy a ir traduciendo simultáneamente. Entonces, voy a agrandar aquí un poquito la letra, espero. Esto es 1,5 páginas, no es mucho y yo creo que alcanzamos a terminar. Que está también la conclusión y termino. Entonces dice, clasificación de niveles de 2 tipos de metateoría, ¿sí? Entonces están los niveles metasemánticos y los niveles no metasemánticos o metateorías, lo que yo digo que son la ingeniería conceptual de Kaplan, ¿sí? Entonces son, de nuevo, 2 niveles de metateoría, ¿sí? La metasemántica como metateoría y la ingeniería conceptual como metateoría. De este modo, digamos, metasemántica del primer nivel, ¿sí? Es la que explica las reglas de cómo la semántica ocurre, cambia y es redefinida, estableciendo una metasemántica, como puede ser el externalismo, e involucrando una metasemántica dinámica, porque involucra las explicaciones
del cambio semántico, ¿sí? Yo había dicho, pero que eso de la dinámica, de la metasemántica dinámica, eso todavía no está como muy construido, pero asumamos que existe y que está desarrollada, tendría que ir en este primer nivel, ¿sí? Estaría relacionado. Ahora bien, uno podría muy bien discutir y decir que no, que la metasemántica dinámica es una metateoría de la metasemántica, digamos, la clásica, digamos, por decirlo así, el externalismo que nosotros conocemos, podríamos decir, podría haber esa posición, ¿no? En este caso yo no lo estoy concibiendo, pero lo que yo voy a concluir aquí, digamos, puede ser o puede estar de acuerdo, como veremos más adelante, con esa visión, ¿sí? De que la metasemántica dinámica pueda ser una, digamos, teoría basada en la otra, aunque no me interesa, digamos, tanto defender eso. Bueno, metateoría de nivel 2. Ya aquí entonces la ingeniería de Capellen, la ingeniería conceptual de Capellen, digamos, la primera. Está en el nivel 2 porque se basa, ¿sí? Porque él mismo lo dice, ¿cierto? Mi ingeniería conceptual presupone el externalismo, ¿no? Ya lo vimos ahí, yo digamos, lo marqué, ¿sí? Entonces, si lo presupone y es una teoría, lo más seguro es que sea una metateoría, ¿sí? De la metasemántica de primer orden, ¿sí? Entonces, listo. La ingeniería de Capellen de primer orden sería entonces así. Explica las reglas de cómo cambia la semántica y establece una metateoría basada en la metasemántica de nivel 1, ¿sí? Que esa es la encargada de hacer explicaciones de las reglas, de cómo ocurre la semántica, cómo cambia y cómo es redefinida, ¿sí? O sea, es una metateoría de la metasemántica, ¿sí? De primer orden, ¿sí? Que se concentra, ¿sí? Entonces, en explicar cómo cambian estas reglas. Muy bien. Está luego, entonces fíjense que si nosotros tenemos metasemántica de nivel 1, ¿cómo explicamos la de nivel 2? ¿No? Que sería metasemántica. Sería la encargada de explicar, pero no cambiar, porque es que fíjense que es que acá se interesa en esta metateoría, es concentrarse en cómo cambiar, ¿no? Utilizando una teoría sobre semántica, en este caso la metasemántica de nivel 1. La metasemántica de nivel 2 dice, explica las reglas de cómo la metasemántica de nivel 1 ocurre, cambia en sí misma y es redefinida, ¿sí? Establece una metasemántica que involucra una metasemántica dinámica, ¿sí? Claro, pues efectivamente porque en la de primer nivel también hay una metasemántica dinámica, pero acá estamos en el nivel, digamos, superior. Como si la metasemántica a nivel 1 cambia, pues debe haber una teoría sobre ese cambio de la teoría, ¿no? Ese sería el segundo nivel. Pero claro, si existe esta metasemántica y la ingeniería conceptual se basa en las metasemánticas o las presupone, entonces la ingeniería de segundo orden o la ingeniería conceptual de segundo orden tendría que ir a este nivel, digamos. Es un tercer nivel también, como el de acá, pero diferente, digamos, se concentra, ¿cierto?, en ser una metateoría de la metasemántica, ¿sí? O sería, si se quiere, la ingeniería conceptual de segundo orden, que explicaría las reglas para cómo cambiar la metasemántica, cómo cambiar una teoría, ¿sí? Establecer una metateoría de la metasemántica, ¿sí? Basado en, 1, las metasemánticas de segundo orden, explicaciones de reglas de cómo la metasemántica de nivel 1 ocurre, cambia y es redefinida, y 2, también pongo yo ahí que se basa en la metateoría de nivel 2, ¿sí? Explicaciones de las reglas de cómo cambiar los significados, ¿sí? O sea, tendría en cuenta no solo la metasemántica de nivel 2, sino la metateoría que ha creado la misma ingeniería conceptual, ¿sí?, de nivel 2,
sobre la metasemántica de nivel 1, que está en un nivel, digamos, ya más arriba. Y queda por último entonces la metasemántica de nivel 3, que sería metasemántica, ¿sí? Está, digamos, que a este mismo nivel, pero no convergen, ¿sí? Que sería explicar las reglas de cómo la metasemántica de segundo orden ocurre, cambia en sí misma y es redefinida, ¿sí? Establecer las, digamos, metasemánticas que involucran una dinámica metasemántica, y uno puede, digamos, estar haciendo esta tarea de seguir en los niveles, ¿no? No me interesa, llegué hasta el nivel 3 porque creo que lo que maneja Capellen en esa parte del capítulo es, digamos, dos niveles de ingeniería conceptual. Uno, el que redefine, digamos, la semántica, y el otro el que redefine la semántica y la metasemántica, ¿cierto? Entonces, bueno, digamos que ese sería un poco como esta taxonomía. Y entonces aquí ya, digamos, para concluir los párrafitos, digamos, una lección de la clasificación previa de niveles es que la imagen de la ingeniería conceptual trabajando con metateoría conduce a concluir que la visión de la filosofía de Rorty en la cita es, digamos, reducida y no adecuada para, digamos, representar lo que él está tratando de hacer, lo que está tratando de hacer Capellen con la ingeniería conceptual. Por el contrario, dicha visión requiere considerar introducir avances hechos dentro de una teoría filosófica en otra, o si se quiere, adicionar metateorías que no redefinen teorías antes de cualquier proceso de teoría de redefinición. Claro, es que la cita de Rorty es una cita de los años 60, y quizá Rorty estaba pensando que siempre que estamos en el nivel meta, pues estamos viendo el cambio, y no necesariamente, ¿no? Como muestro acá, uno puede ver que puede haber metateorías, como en el caso de la ingeniería conceptual de Capellen, que se basan en otra teoría sin tener que cambiarla. Pueden, digamos, reforzarla, y él mismo lo dice en la cita, ¿no? Que si la ingeniería conceptual de él es exitosa, pues eso es un argumento a favor del externalismo, ¿no? Entonces, claro, uno tendría que decir acá que esa cita no es la más acertada para explicar lo que su ingeniería conceptual hace o quiere hacer. Problema. ¿Cómo puede la ingeniería conceptual ser una metateoría de cualquier nivel de metasemántica dinámica y estar dentro de ellas o de estas metasemánticas? Que los niveles de Capellen de ingeniería conceptual están propuestos como metateorías de metasemánticas externalistas, pero al ser esta ingeniería una condición para las dinámicas de la semántica y la metasemántica, tiene que ser ella misma objeto de su propio estudio después de aventurarse otra vez a realizar metateoría. ¿Sí? Claro, porque si la ingeniería conceptual está en el nivel meta de la metasemántica y las metasemánticas van evolucionando, pues las metasemánticas tienen que incluir tarde o temprano la ingeniería conceptual como parte de su estudio. Pero a su vez la ingeniería conceptual está en el metanivel, ¿no? Entonces, es objeto ella misma de estudio, ¿no? Digamos que en este caso, el nivel 1 y el nivel 2 de la ingeniería conceptual tienen que verse en dos estadios o en dos momentos diferentes. En sus inicios, cuando la ingeniería conceptual comienza a crear propuestas metateóricas, o sea, cuando arranca, cuando todavía no ha hecho el cambio conceptual porque se está basando en esas teorías, ¿cierto? Se basa para hacer su propuesta, y después, cuando digamos, ejecuta, ¿sí?, cambios semánticos o metasemánticos, dependiendo del nivel en donde se encuentre.
¿sí? De esta manera, la ingeniería conceptual es desde el principio una metateoría que puede ser vista como fuera de los niveles de metasemánticas dinámicas, pero en un punto puede ser ella misma, puede considerarse, o debe considerarse ella misma, o debe considerar ella misma sus propios resultados como una condición de los cambios semánticos y metasemánticos que operan allí, adentro. De este modo, dependiendo de su curso de acción, la ingeniería conceptual puede ser vista como una metateoría de cualquier nivel de metasemántica que considera diferentes elementos y condiciones para el cambio en la semántica metasemántica, o en un segundo estadio, momento, puede ser vista como una condición de cambio en la semántica metasemántica, ¿sí? Y como objeto de diferentes niveles de metasemánticas dinámicas, ¿no? Ya objeto de metasemánticas. Ya cuando está, digamos, siendo ejecutora de cambios, ya es objeto de las metasemánticas. De este modo, puede ser vista también en un tercer momento como metateoría que incluye sus propios resultados en una semántica metasemántica, ¿sí? Como feedback y como parte de, como as part object, como un objeto en parte, como objeto, ¿sí? En parte, que ayuda en su continua mejora, digamos. Ya casi acabo. De este modo, si preguntamos en qué nivel está la ingeniería conceptual cuando es ella misma objeto de estudio, podemos responder que en cuanto que está en un momento de condición de cambio semántico, ella es objeto de estudio de sí misma y está actuando en el nivel de la semántica y la metasemántica, no como metateoría. Y uno diría, pero ¿por qué está actuando en esos niveles? ¿Sí? O sea, realmente cuando ella es objeto de estudio de sí misma aquí, es estudio de sí misma, pero a través de las metasemánticas, ¿no? O sea, hay como dos momentos donde, ya creo que eso se aclara más abajo, hay dos momentos. Está primero, digamos que la ingeniería conceptual debe ser objeto de estudio de las metasemánticas, y en un segundo momento, pues ella se va a estudiar a través de las metasemánticas porque ella es una teoría que se basa en las metasemánticas. Esa es una posición. Pero la otra es que hay un feedback de ella misma hacia ella misma como ejecutora de cambios, ¿no? Entonces va como de doble vía. Digamos, por definición, los cambios en semántica y metasemántica hechos por la ingeniería conceptual no pueden ser hechos por ella misma consideradas como una metateoría, ¿sí? Por definición, obviamente. Del mismo modo, o aún así, creo que aún así, ella misma no puede ser su propio objeto como ejecutor de condiciones de cambio. Cuando no es considerada por una metasemántica como su objeto. Y claro, si una ingeniería conceptual presupone una metasemántica, pero la metasemántica no la ha incluido, entonces pues está como todavía por fuera, ¿no? De margen, digamos, de su acción como teoría. Y de esta manera, por ella misma como metateoría, así justamente lo que está diciendo. De este modo, como ejecutor de cambios conceptuales, la ingeniería conceptual puede estar adentro o afuera de las metasemánticas, respectivamente, ¿no? Puede estar respectivamente adentro o afuera. Y ser considerada, o mejor dicho, y respectivamente ser considerada o no por sí misma.
De este modo, cuando se encuentra adentro, ella misma puede considerarse a ella como objeto, pero indirectamente, o sea, a través de una teoría de semántica, ¿no? La metasemántica. Adicionalmente, como ejecutor, o sea, ejecutor de cambios semánticos o metasemánticos, la ingeniería conceptual puede tomar sus resultados de ejecutores previos como una retroalimentación. Conclusión, y aquí termino. No está establecido, como ya lo he dicho desde el principio, una metasemántica dinámica, pero hay ciertos avances en dicha dirección. Una ingeniería conceptual basada en la metasemántica externalista necesita el desarrollo de una dinámica, de una metasemántica dinámica que le dé soporte como metateoría y como, digamos, ejecutor de cambio. O, al ser la ingeniería conceptual basada en la metasemántica clásica y en avances, como hemos visto, creo que esos pequeños avances que van en la dinámica, en el externalismo dinámico, la ingeniería conceptual puede ser utilizada para desarrollar una metasemántica dinámica al tiempo que está while directed to work, mientras que está direccionada al trabajo, digamos, de ejecutor de cambios, ¿sí? O sea, bien sea que se utilice como metateoría, bien sea que sea utilizada para desarrollar esa metasemántica dinámica que todavía no existe. Y bueno, muchas gracias. Gracias a ti, Rodolfo, por la charla, muy interesante. Vamos a comenzar entonces con la parte de la sesión dedicada a diálogo con el expositor. Así que aquellos de ustedes que tengan preguntas, por favor levanten la mano utilizando el botón de levantar la mano. E iremos dando la palabra. Entonces vamos a empezar con Santiago Co. Y me perdonarán ustedes que tengo que descubrir cómo le doy exactamente el uso del micrófono. Santiago, creo que ya te di la posibilidad de usar el micrófono. Sí, listo. Hola. Adelante. ¿Qué más, Rodolfo? Tengo bien una preguntita sobre el inicio de la conferencia que me surgió, pues pensando en el concepto de externalismo que utiliza la ingeniería conceptual de Capellen. Entonces, nos habías dicho al inicio que la ingeniería conceptual busca modificar intenciones para cambiar extensiones, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros modificamos una intención, pensaría yo, al ser una teoría externista, podríamos buscar una imagen isomorfa entre los conceptos mentales y un estado de cosas o hechos del mundo. O por el contrario, pues es que te lo pregunto porque estaba pensando, si la ingeniería conceptual busca redefinir intenciones, cambiar extensiones en el mundo, generar mejora conceptual, ¿sí? Y generar una mejora social en ese sentido, uno podría decir que cuando cambiamos la intención, buscamos establecer algo isomórfico o un concepto que se asemeje al mundo o a un estado que sea más fiel, ¿sí? Que pertenezca a, a los hechos, digamos, porque si no el concepto estaría distorsionado, ¿verdad? Sí. Es como lo que yo tenía en mente. O si por el contrario, no se busca tanto una imagen isomorfa, sino que se buscaría, por ejemplo, justicia epistémica para ciertos individuos, como lo planteabas al inicio de la conferencia. Lo que importa no va a ser tanto guiarnos por cómo es el mundo
para modificar la intención del concepto, sino buscar generar una labor social, si se quiere, redefinir el concepto de mujer, de negro, de casados, entre otros. Y sería algo más convencional, contextual, de acuerdo a cómo deberíamos utilizar las palabras para resignificar ciertos seres humanos, entre otros. Entonces estaba pensando en últimas, si la ingeniería conceptual va a utilizar la intención para referirse a cosas del mundo concretas o si puede ser algo un poco más convencional, sería eso. Bueno, yo, pues digamos que yo parto desde la teoría de Hermann Capellen, acá, ¿no? Y yo te podría decir que, digamos, trabajando el texto, esa ingeniería conceptual está más ligada como a los desarrollos más de orden convencional, ¿sí? Es más por esa vía. Él incluso, digamos, él se basa, por ejemplo, en la teoría de las ciencias sociales de John Searle y cosas por el estilo, ¿sí? Que son más de orden de que la realidad es creada socialmente y por ese orden de ideas. Entonces, él no se, digamos, al menos ahí no se vislumbra, digamos, que haya o que se pueda ver, digamos, como que una mejora conceptual tenga que ver con la creación de imágenes isomorfas. No obstante, tampoco iría en contra, ¿no? Porque él dice que uno de los gran proyecto de él es coger y unificar las diferentes ingenierías conceptuales, dándoles un fundamento con su teoría, ¿sí? Entonces, si a la larga lo que busca una ingeniería conceptual cualquiera es mejorar algunos conceptos con relación a establecer imágenes isomorfas y mejorarlos en esa línea, ¿sí? Entonces, pues, seguramente no iría completamente en contra, porque la idea es justamente mejorar conceptos de diferentes disciplinas, bien sean, digamos, de justicia epistémica o bien sea, por ejemplo, de exactitud, por ejemplo, ¿no? Él, por ejemplo, nombra a Carnap, que aunque no necesariamente Carnap tenga que ver con este tipo de cosas, es más bien como una especie de antirrealismo empírico, pero Carnap sí está interesado, por ejemplo, en la precisión, que los conceptos fueran más precisos. Entonces, que eso no tiene nada que, no necesariamente tiene que ver nada con, o no necesariamente tiene que ver con imágenes isomorfas, pero creería yo que una línea que esté, digamos, volcada hacia allá puede ser explicada con los conceptos de este tipo de ingeniería conceptual, ¿no? Esa es como un poco como yo te podría responder esa pregunta. Pero esta ingeniería conceptual, ¿no? Hay varias, ¿no? Hay muchos enfoques. No sé si yo tengo que darle a Santiago nuevamente activar el audio para que pueda responder. Creo que Sí, ahora Santiago. sí, tienes que activarlo. Es que cuando te referías a ingeniería conceptual, a mí me viene a la cabeza Wittgenstein. Y yo digo, cuando pienso en ingeniero conceptual, pienso en Wittgenstein en el sentido de que, por ejemplo, él buscaba darle sentido a las proposiciones del mundo o claridad al pensamiento o distinguir entre sentido y sinsentido a través de un estado de cosas, por ejemplo. Entonces decía, bueno, uno puede también pensar la ingeniería conceptual no en términos convencionales, sino también en términos un poco más isomorfos con la realidad. Lo estaba pensando como de esa manera. Entonces estaba viendo si tal vez la ingeniería conceptual podía subsumir ambas, digamos, ambos propósitos sin que fuesen, si se quiere, inconmensurables, porque como tú presentaste a Capelli y como él mismo lo habla en Fixing Language, el parte siempre la mayoría son ejemplos de convenciones, él no está pensando tanto, digamos, como Wittgenstein o como Carnap, entonces me surgía como esa duda, era eso, pero uno puede verlo como proyectos conmensurables porque ambos tienen sentido, digamos, en modificar ciertas ambigüedades conceptuales en términos de isomorfidad o de isomorfismo y en convenciones.
digamos, no vería el problema en hacer como una ingeniería conceptual unificada en ambas, digamos, en ambos propósitos. Sí, lo que lo unificaría sería la labor de querer hacer mejor un concepto en una línea, ¿no? En una línea de trabajo. Eso sería como lo que los unificaría, ¿no? Aunque, digamos, detrás las teorías sean muy distintas a nivel metafísico, por ejemplo. Sí, y sobre el nivel de las instituciones, Kaplan tiene algo al respecto, porque, por ejemplo, la RAE podría entorpecer el proceso, por ejemplo, de justicia epistémica. Digamos, él no tiene, y digamos, y las instituciones y los expertos son muy importantes a nivel de externalismo como tal, ¿no? Semántico, por ejemplo. Entonces, digamos que él iría en contra como de, bueno, ya que recuerdo, él va en contra como de esa institucionalización, si no estoy mal, ¿De cuál institucionalización? del lenguaje, digamos, de que cierta comunidad de expertos, lingüistas, académicos, pueden significar ciertos conceptos como el concepto de hombre, mujer, o cuando utilizan la E para el lenguaje inclusivo y demás, Uh-huh. están, digamos, categorizando o conceptualizando cómo deberíamos hablar sintácticamente y cómo deberíamos expresarnos con esa sintaxis para una semántica coherente en el mundo, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, digamos que para una ingeniería conceptual, por ejemplo, de justicia epistémica, una comunidad de expertos como los lingüistas de la RAE podría entorpecer el proceso de resignificación en seres humanos. Entonces, ya recuerdo que es el anticredo, ¿no? El Lo anticredo, Sí, correctamente. que sería ir en contra como de esa comunidad de expertos para poder generar justicia epistémica, por ejemplo, que sería algo que propone Kaplan, y yo creo que ahí sí se podría diferenciar del externalismo semántico como tal, y sería como una propuesta externalista, pero no semántica. Uh-huh. Sí, Tal buen vez es... apunte. Mira una cosa, y es que, por ejemplo, el anticredo de Williams es una cita, digamos, suelta. Por ahí yo me fui al texto, digamos, de Williamson. Y el anticredo de Williamson, que no es otra cosa que decir que la gente empieza a utilizar términos sin que haya, digamos, unos expertos que sean los que digan cómo se deben utilizar, sino que se empiezan a utilizar. El anticredo funciona muy bien en unos enfoques que se están trabajando justamente en la deferencia, pero lexical, ¿no? Entonces, claro, uno puede diferenciar el significado, por ejemplo, experto, yo trabajo eso en los primeros capítulos de la tesis. Se puede trabajar, por ejemplo, en términos de las disciplinas expertas, ¿cierto? Pero también en términos, por ejemplo, de la lingüística, cómo la lingüística tiene esos enfoques investigativos que es la normativa y la descriptiva se parecen mucho a lo que dice Williamson en el anticredo, que es justamente, y lo que hacen los de la RAE, ¿no? La RAE no es normativa en el sentido de que ellos para poder cambiar o introducir, digamos, lexicalmente en el diccionario un término, es porque la gran mayoría empieza a utilizarlos de manera, ¿sí? En unos contextos, ¿no? Las variantes, eso es lo que llaman las variantes del español, y digamos, si se usa mayoritariamente un término, se introduce, pero no lo hacen de manera normativa ellos, ¿no? Como lo hacían, por ejemplo, en el siglo XIX. Ya eso ha ido, cambió en el siglo XX, en los años 70, y pues se ha seguido, digamos, trabajando por el lado de la lingüística descriptiva, y es justamente mirar lo que hace la gente. O sea, a la larga, la RAE incluye o no si la gente utiliza los términos. Por ejemplo, los debates que se han dado con los términos de inclusión y el uso de la E y todas estas cosas que la gente dice, no, pero es que eso es esas no son las reglas del español, de hecho eso es una propuesta que extraen del sueco, ¿sí? Y ¿qué dice la lingüística descriptiva? Pues los lenguajes evolucionan, cambian. Entonces, claro, Capellen le saca jugo a ese asunto del anticredo para mostrar que no necesariamente todo externalismo, o sea, todos los usos de los términos dependen, digamos, del externalismo tipo Putnam o Borges, sino que está también por ejemplo, el externalismo lexical y todo eso, que sí depende de la comunidad, pero no depende, por ejemplo, de un experto. Es un modelo distinto. Entonces, claro,
Hay Pero diferentes tipos de externalismos. Y la conclusión, ojo que eso fue algo que yo no trabajé acá, la conclusión de Capellen al final va a ser completamente pesimista, ¿no? Él va a decir, no podemos hacer ingeniería conceptual en el sentido de tener control. Por eso esta charla iba hacia el control, pero luego, si tengo tiempo, digamos, voy a hablar de eso. Pero sí, porque ahí me surgía la pregunta de, bueno, si es como nosotros utilizamos el lenguaje o como la gente en general lo utiliza en la vida cotidiana y en contextos, ¿cuál sería el principio para demarcar pues que el concepto realmente tenga sentido y no sea más ambiguo de lo que es, por ejemplo? ¿O cómo podemos determinar que sí se está progresando? Porque si la vara o la yardstick para medir eso es la justicia epistémica, digamos, pues es un criterio subjetivo, ¿no? o social, ¿no O crees? social, sí, social. Pero pues hasta qué punto pues podríamos hablar como de buenos conceptos, si es contextual cada contexto, cada concepto. Ese es uno de los problemas que él mismo resalta, pues que yo no trabajé acá ni hablé de eso, pero ese es uno de los problemas que él mismo se señala y uno de los que él utiliza, digamos, para concluir de manera pesimista, escéptica sobre la labor de la ingeniería conceptual, ¿no? Entonces, sí, yo en cambio soy más optimista para hacia allá va mi investigación, hacia mostrar que hay que mirar bien en detalle pero aquí me salgo de la charla, aquí me estoy saliendo de lo que yo, y arriesgo mucho porque eso apenas son borradores, pero sí, mi idea va mucho por el lado de mostrar que sí, definitivamente, si uno quiere hablar de mejoras, no puede ser al estilo como lo plantea Capel, que plantea, digamos, si hay mejora, tiene que ser mejora para todos. Y si eso no ocurre, pues no se puede hacer ingeniería conceptual, ¿no? De nuevo, y como él está basado en toda esa teoría externalista, es hablar de significados unívocos, excluyentes, o sea, que son únicos y no puede haber otros porque esos son los que son y son los mejores, digamos, a costa pues del pluralismo. Entonces uno en un mundo pluralista, ¿cómo hace para hacer ingeniería conceptual? Pues tiene que ser contextualizado, hacia allá tiene que ir la cosa, pero entonces uno tiene que coger dependiendo, digamos, qué teorías externalistas hay, qué elementos hay para el cambio, para decir que de cierta manera sí puede haber cambio conceptual, se puede ejercer, pero no a la manera súper. O sea, no tampoco ser tan optimista de creer que uno va a cambiar un concepto de aquí para ahora y para siempre y para todos. Eso me parece a mí, pues, es muy extraño uno defender una cosa de esas. Pero sí, digamos, no irse al otro polo. Entonces, si yo no puedo hacer eso, entonces no, pues no podemos hacer nada. Estamos en un... no me baño nunca en el mismo río ni siendo yo mismo. Qué horror. O sea, no. Sí. O Pero sea, además, sí se puede hacer ingeniería conceptual, pero contextualicemos, miremos la cosa más en grado, ¿no? Es un poco por allá va mi propuesta. y de todos modos, aunque uno modifique el contexto, hay cosas que no dependen de uno, como que que el concepto se empiece a utilizar de manera indiscriminada en algún punto del tiempo y digamos eso de quién depende, de que de un día a otro se empiece a utilizar, por ejemplo, la E. Eso no depende en cierta medida como de nadie, sino que se dio como de manera disposicional o floreció, no sé cómo decirlo. Digamos, yo puedo generar el cambio conceptual y de aquí a que ese cambio conceptual se dé, ¿cuál es el paso entre, digamos, plantearlo y darse en el mundo? Porque, ¿cómo puedo yo determinar, pues, o sea, yo cómo puedo saber cuando ya todo el mundo lo está utilizando, por qué lo está utilizando, cuáles fueron las razones por las que se empezó a utilizar, cómo lo están utilizando? Sí, digamos que surge como espontáneamente y eso es algo que uno no puede, digamos, determinar, controlar, etcétera. Es extraño. Sí, hay muchos factores, digamos, ahí de complejidad. Lo único que yo podría decir es que, obviamente, la vieja confiable, trabajo empírico. Mm. Sí, bueno, ya le doy la palabra a David para no seguir yo solito. Perdón. Bueno, Gracias. bueno, Gracias, Santiago. gracias, Santiago, Entonces, gracias con Santiago, la por tu intervención. siguiente pregunta de David Fajardo, voy a darte la palabra, David. Segundo.
Creo que ya puedo. Ah, vale, adelante. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y todos. Gracias, Rodolfo. Felicitaciones por tu trabajo. Es una discusión muy, ¿no? Muy técnica la que has presentado y me gustaría de pronto como que me ayudara a saber más las consecuencias como de las particularidades de tu posición, digamos, enfrentadas sí, con las que consideras tus rivales. De pronto con el ejemplo de un concepto y como mostrándonos cómo funciona como de manera muy explícita ¿no? Estos mecanismos externistas de los que hablas, de pronto con un concepto y mostrándonos cómo sería si las otras teorías fueran el caso, ¿no? De pronto como para ver, digamos, como en vivo y en directo la teoría funcionando. Pues no es tanto, digamos, yo, por ejemplo, para que eso lo pudiera hacer, tendría que ser como una propuesta de ingeniería conceptual, que justamente no es lo que estoy haciendo, sino como viendo un poco las bases de una ingeniería conceptual que se basa en el externalismo y que tiende o que va en vía hacia el externalismo dinámico, que ese es el tema de mi tesis en última, ¿no? El externalismo dinámico, y por eso me interesé tanto en esta ingeniería conceptual. Yo realmente, más que, digamos, poner a jugar con un concepto y una posición, digamos, contraria, lo que puedo decirte, digamos, como para ir en esa línea de tu pregunta es, por ejemplo, o sea, digamos que por decirlo así, mi posición es como una interpretación de unas líneas que hace Kaplan, entonces como que la posición contraria podría ser esa ingeniería conceptual. Yo solamente digo simplemente que esa ingeniería conceptual no tiene todavía, si se va a basar en una metasemántica dinámica, pues no tiene las bases y tiene que construirlas. Esa sería como una de las conclusiones, ¿no? Entonces, y la otra es, si dependiendo de dónde yo ponga la ingeniería conceptual, entonces yo puedo ver si la ingeniería conceptual utilizada a la manera, por ejemplo, de Kaplan, que como la está haciendo, con base, por ejemplo, ya en externalismos existentes que ya están, digamos, desarrollados y con unas pequeñas, digamos, desarrollos en la línea del externalismo dinámico, pues podría empezar a completar. O sea, hay dos vías. Una, empezar a hacer metateoría con lo poco que hay de metasemántica dinámica. O la otra, que me parece más interesante, es ir en la vía de comenzar ella misma a construir las bases para la construcción de una metasemántica dinámica, que a mis criterios eso no existe, no está hecho. ¿Sí? Entonces, yo diría que en ese sentido podría yo decir que la ingeniería conceptual de Hermann Kaplan, pues pasa por esto, que son además los fundamentos de su propia teoría, pasa muy velozmente y le da un tratamiento muy superficial. Entonces creería yo que al, digamos, a De uno pronto, meterse, digamos... ¿me permites? Sí, sí. De pronto ahí como que justamente puede ser esa una oportunidad como de reformular la pregunta o de como en este punto señalarla, porque como que en este punto estás diciendo que frente a Kaplan tienes como una diferencia, ¿no? Uh-huh. Y ahí la estás diciendo, ¿cómo fue que la dijiste ahora? Que dijiste... O sea, él asume que el externalismo dinámico ya está hecho y que él hace ingeniería conceptual basada en los externalismos como metasemánticas. ¿Sí? Ah. Esa es como la diferencia. Yo digo, Sí, no, ese externalismo todavía está en pañales. Ese es como... Ok, y entonces, por eso cuando yo te pedía que a partir de un caso, de un ejemplo, como que hicieras esa distinción, pues no lo hay porque digamos que tú también tendrías como la misma aspiración o pensarías que las cosas deben funcionar como dice Kaplan que deberían funcionar y lo que está señalando son como unas limitaciones de la teoría de él. Sí, digamos, exacto. Y yo creo que digamos, las consecuencias de mirar estas limitaciones justamente tienen que ver hacia donde yo quiero llevar la investigación, que es no concluir, porque es que Kaplan en su texto, al menos en este libro, tiene unas conclusiones bastante escépticas y pesimistas del desarrollo. O sea, él arranca diciendo voy a hacer una ingeniería conceptual para todos, pero termina diciendo al final, o en algunas partes, como sí, podemos hacer ingeniería conceptual
conceptual, pero no tenemos control de los cambios que podemos hacer en el mundo. Sí, pero, perdón, pero y entonces ahí, Rodolfo, yo creo que sí podría ser útil, pues como construir, yo creo que sí se podría, bueno, no sé, pues, pero me imagino yo, o estaría interesante construir un ejemplo con un caso, pues, específico de un ejercicio de ingeniería conceptual, donde tú señales como, mire, las limitaciones que estoy encontrando en Capellen, pues hacen que este proceso muy particular de ingeniería conceptual, ¿no? Y cuentas una historia de cómo se hace ingeniería conceptual sobre un concepto determinado, que yo creo que ahí sería muy interesante todo este tecnicismo toda esta discusión muy técnica y que es muy abstracta para las personas incluso que no son filósofas o que, pues, incluso yo siendo filósofo me cuesta, ¿no? Como agarrar bien de qué se está hablando, pues se vuelve muy interesante cuando muestra todo ese potencial para hablar de problemas y de temas sociales que nos competen mucho, ¿no? Yo creo que sería muy interesante ver con uno de estos conceptos en particular, por ejemplo, el concepto de familia, de estar casados, ¿no? Incluso unos que son más polémicos, sí. Creo que sería muy interesante mostrar si es que algo así puede hacerse, me imagino que sí, cómo esas limitaciones que tú ves o cómo esas presuposiciones que tú estás viendo que ellos tienen, pero que realmente después de tu análisis encuentras pues que eso no existe, ¿no? Como lo que estás diciendo. ¿Cómo es que eso afecta, digamos, de hecho, o en un caso, el ejercicio de una ingeniería conceptual y cómo luego subsanar eso en la dirección que lo quieres subsanar tu proyecto o esta idea que luego tú tienes para desarrollar, cómo contribuiría entonces a una ingeniería conceptual mejor o más deseable o más, sí, digamos, más enfocada en conseguir lo que queremos conseguir de lo que es la ingeniería conceptual. No sé, algo así, pues en los términos, tú sabrás decirlo mejor que yo. Pero sí valdría mucho la pena como encontrar unos casos o unos ejemplos que también, que no solamente sirven pues para ilustrar lo que dices, sino para de una vez como ver como esa utilidad que hay de lo que estás haciendo y de esta solución que tienes en mente de cómo salir al paso a estas limitaciones, ¿no? Porque justamente supongo que la idea de que son limitaciones es porque de hecho no nos dejan hacer cosas desde la ingeniería social. Entonces estaría interesante como explicitar en términos de ejemplos, de casos, qué son esas cosas que no podemos hacer, ¿no? Porque de pronto sí se agarra en la teoría, pero va a ganar mucho tu proyecto con algo así adicional. Sí, Gracias. tendría que... Gracias, David. Muchas gracias por tus comentarios. Y sí, claro. De hecho, estaba pensando justamente que el término al que podría sacarle mucho provecho ahí es justamente el término externalismo dinámico, ¿no? Sí, me has dado una idea y puedo explotarlo allí, ¿no? Un término que que está trabajado muy por encima, que uno lo puede mejorar, ¿cierto? Pero claro, ya es muy optimista de mi parte decir que, por ejemplo, yo con el doctorado, digamos que yo pongo un granito de arena sobre ese término, pero podría uno ser optimista y pensar que eso es algo que tiene que ver con el cambio de ese concepto, por ejemplo. ¿Cierto? Una tesis de doctorado uno hace algo en una línea de decir algo como nuevo y en esa línea, bueno, me has dado una idea, podría explotar ese término, ya ves que sí, y mirar ejemplos, ya por ejemplo mirar los ejemplos cómo se ha trabajado en otras líneas, etcétera. Claro, ahí yo estaría no en el nivel, digamos, semántico, sino más metasemántico, pero... Sí, solamente como demostrar cómo funcionarían esas cosas y ojalá sobre términos donde fuera como, donde el valor como de toda esta discusión más abstracta, donde el valor social, porque lo tiene, donde fuera como más claro, ¿no? Entonces, evaluar estos términos sociales o ni siquiera evaluarlos, o sea, porque no se trata de que tú hagas en tu tesis esta evaluación y la ingeniería conceptual ni nada de eso, solamente es como hacer un par de casos, un par de ejemplos cortos, digamos, de ver cómo sería hacer una ingeniería conceptual o de qué manera la ingeniería conceptual sobre el concepto de estar casados, por ejemplo, pues las limitaciones que tú ves en Capellen, cómo afecta la ingeniería conceptual específica sobre este caso, sobre este concepto y cómo
y cómo, digamos, lo que tú vas a proponer para salir al paso a esta dificultad, cómo mostraría, por ejemplo, en el concepto de estar casado, si es que es ese, cómo se puede hacer mejor o de una manera más eficiente, de una manera que nos sirva más para la justicia social, o bueno, ¿no? Como cualquiera de estas maneras de verlo. Creo que estaría muy bien y conectaría tu trabajo con un montón de cosas muy interesantes. O sea, Claro. te pone de frente con un montón de discusiones que son muy actuales y que son muy importantes, y además con un bagaje pues muy poco típico, ¿no? Que es toda esta discusión teórica que, que no está muy extendida y que es como muy de nicho, ¿no? Esta discusión de la ingeniería conceptual la siento como muy de nicho. Eh, Aunque veo que cada vez tiene más aplicaciones, ¿no? Pero justamente es por eso, pues como que ahí están las potencialidades y pues que bueno, felicidades otra vez. Muchas gracias, David. Ahí hice mi apunte. Para tenerlo en cuenta. Quienes tienen preguntas, levanten la mano utilizando el botón de levantar la mano. Yo voy viendo si hay preguntas por aquí. Si no, entre tanto, yo te voy haciendo alguna pregunta, Rodolfo. O más bien una sugerencia. Estaba pensando que puede ser útil para propósitos dialécticos tratar de pensar esta situación quizá en una disciplina distinta, donde haya la situación que hay una investigación acerca de cambios que ocurren en alguna población de algún tipo o en algún tipo de sistema. Y hay, por supuesto, la teoría y los científicos que se encargan de estudiar ese fenómeno dinámico, ese fenómeno de cambio. Un ejemplo podría ser en la biología. Tienes la biología evolutiva como disciplina que se encarga de estudiar la evolución de las especies. Pues la evolución es un tipo de proceso que involucra cambio. Entonces los biólogos evolutivos pues tratan de descubrir cuáles son las leyes que permiten y producen esos cambios que regulan la transformación de unas especies a otras. Entonces, ahí hay un fenómeno de cambio que se puede estudiar, pero por supuesto, en el mismo ámbito teórico de la biología, pues hay unas dinámicas de discusión y hay cambios en las teorías, ¿no? Las teorías se van modificando, alguien quizá propone una hipótesis nueva que no se había considerado, surge un nuevo paradigma, bueno, el tipo de cosas que le interesaban a personas como Thomas Kuhn en su Tratado de las Revoluciones Científicas. Y entonces, tomando eso como analogía, uno pensaría que si bien, por supuesto, en el nivel meta, o sea, en el nivel de la biología, existen unos fenómenos dinámicos y unos cambios, eso realmente no es una cosa que, mejor dicho, para poner en otros términos, podría suceder que esa dinámica deje de existir porque la teoría estuviese completa. Obviamente eso no sucede en la práctica, pero uno se puede tratar de imaginar una situación estilo estado ideal de información como se imaginaba Peirce, ¿no? Que hay un punto en el que la ciencia en un ámbito particular se termina de desarrollar y ya tenemos una teoría que logra todos los objetivos explicativos que estamos buscando. Bueno, aún así las especies seguirían evolucionando. Es decir, el fenómeno que estás estudiando seguiría existiendo y seguiría habiendo unas dinámicas de cambio que precisamente tu teoría ya es capaz de explicar. Entonces, una vez uno imagina situaciones de ese tipo, uno se da cuenta de que hay que hacer claramente la distinción entre teoría y fenómeno que estás estudiando, y las dinámicas teóricas son distintas de las dinámicas del objeto de estudio. Entonces, intentando aplicarlo al caso de la semántica, pues sí, seguramente hay unos principios y unos mecanismos que determinan los cambios de significado, que a su vez van a producir los cambios de extensión, y eso lo puede estudiar la metasemántica, ¿no? Que sería la disciplina que se encarga de investigar cómo ocurren esas cosas. Y por supuesto en la metasemántica también va a haber debates entre los metasemánticos, pero así como en el caso de la biología, podríamos llegar a un punto en el que ya encontramos la verdad acerca de la metasemántica, por así decirlo. Descubrimos cuáles son esos mecanismos y punto. Entonces, eso lo que me hace pensar es que es un poco raro querer ir a un siguiente nivel y decir que hay alguna metasemántica que va a explicar los cambios de la metasemántica. No parece tener mucho sentido, al menos si lo piensas en al infinito no tiene ningún sentido. No está claro que no tenga esa regresión, ¿no? Habría que distinguir cuidadosamente los cambios que ocurren en el objeto de estudio y los cambios en el nivel de la teorización.
Sí, entrar en esos detalles. Fíjate que yo había pensado algo parecido, no lo había, digamos, pensado así como lo estabas diciendo, justamente para esta charla de hoy. Iba por esa línea, pero no alcancé a meter, ese es complejo, es bastante complejo, pero mira, verlo, digamos, desde los mismos términos que yo estoy manejando acá en la charla, porque al menos, digamos, viendo los niveles, cómo se manejan, cuáles, digamos, son las posibles intersecciones conceptuales entre unos y otros, yo quería ver eso en detalle. Si algunos pueden tomar elementos de otros, hasta qué punto hay una regla que se mantiene a medida que uno va subiendo de niveles y hasta qué punto ya carece de sentido, digamos, seguir subiendo de niveles, ¿no? Entonces, hasta dónde uno puede decir, bueno, hasta dónde tiene sentido hablar de cambios hasta ciertos niveles y establecer eso, ¿no? No me alcanzó el tiempo hasta allá. Pero claro, eso que estás planteando, que va mucho por esa línea, ¿cierto? Me parece muy interesante, o sea, como porque no se me vaya a meter en esa discusión el regreso al infinito que no tiene ningún sentido, claro, efectivamente. Claro, la posición de Peirce, pues sí, obviamente es muy imaginaria, ¿cierto? Yo no quería irme como tanto por allá, ¿no? Sino como mirar, como tener unos criterios propios dentro del análisis, ¿cierto? Como para decir, bueno, hasta aquí, porque más de aquí ya esto, y decir por qué. Pero no, eso todavía falta, está en veremos. Pero sí, buen comentario, claro. Efectivamente yo me la había pensado. Qué chévere. Una breve reformulación del punto que quizá me ayude. ¿Cuál es la motivación para pasar al nivel metasemántico? ¿Por qué no nos quedamos solo en el nivel metasemántico? Eso es lo que no logré Como entender. a ver, esa es una muy buena pregunta. Sí, efectivamente, porque fíjate una cosa. La ingeniería conceptual a ver, tenemos una ingeniería conceptual de primer orden y otra de segundo orden que se puede basar en esa, ¿no? Ahí estamos en el nivel 3 porque la segunda ingeniería conceptual se basa en metasemántica de la metasemántica, ¿cierto? Listo. La pregunta es, ¿por qué esa última metasemántica de nivel 3 posterior a eso? Porque esa metasemántica va a tener como objeto de estudio esa ingeniería conceptual de tercer nivel. Porque ella, o no tanto la de tercer nivel, sino que como ella está en bucle, ejecuta cambios, pero a la vez es metateoría, ¿cierto? Esta otra tiene que hacer teoría sobre ese nivel, de cómo opera eso. Entonces, cambios, metasemántica dinámica, está esa ingeniería conceptual ahí metida, entonces por eso, pero pare hasta ahí, ¿no? Hasta ahí llegué. Esa es la respuesta, básicamente. Pensándome en la ingeniería conceptual en los dos niveles que se manejan en el libro, hasta allí. Punto, para de contar. Pero fíjate que entonces uno puede volver a meter otro nivel de ingeniería conceptual. Claro. Y si tiene sentido meterla o no. Eso yo lo podría, digamos, discutir después, claro. Sí, buena pregunta. ¿Hay más preguntas, comentarios? Levanten la mano quienes tengan preguntas. De pronto yo quisiera hacer algo, quisiera decir algo para saber si entendí el punto de David, porque no estoy seguro y no sé si entendí el punto de David y la respuesta de Rodolfo, qué pena. La idea sería, a ver, sería algo así como, está la biología, digamos, está la teoría evolucionista o el hecho de que los seres vivos evolucionan. Y eso sería como el primer nivel. Luego podría haber una teoría conceptual, digamos, unos conceptos que hacen referencia a ese primer nivel. Luego podría haber una teoría que analiza los conceptos los conceptos que hacen referencia a ese primer nivel, y esa teoría sería metasemántica. Y luego hay una investigación sobre esa teoría metasemántica que intenta mostrar que es dinámica para poder dar cuenta de conceptos que son dinámicos porque la evolución, o digamos, la vida es dinámica. Y entonces de esa manera se daría cuenta, digamos, de la metasemántica y de la metasemántica.
¿Sí es así la historia? ¿O estoy perdido en No, esto? no, sí se puede ver así, sí se puede ver así. Lo que pasa es que, dicho así, es en términos, digamos, de metateoría semántica, ¿sí? El tema es cuando uno mete la ingeniería conceptual en el cuento, que eso en el libro de Capellen no parecía ser claro. Él como que decía que la ingeniería conceptual era una metasemántica, pero al principio había dicho que se basaba en la metasemántica. Entonces queda uno perdido porque está claro que una cosa es hacer teoría de un nivel o teoría de una teoría, ¿cierto? Y quedarse en el nivel teórico. Y otra cosa es hacer ingeniería conceptual, que para hacer ingeniería conceptual, pues él dice, me baso en teorías, entonces yo supuse. Si se basa en teoría y en el externalismo, es una metateoría. ¿Sí? Partiendo de este punto, entonces yo hice todas esas clasificaciones y es distinto. O sea, una cosa es que la metateoría utilice los elementos de las otras del segundo, por ejemplo, del nivel más bajo, utilice para hacer explicaciones ella sobre lo que está pasando en el nivel más bajo, y ya luego la ingeniería conceptual pues utiliza esos elementos para hacer ingeniería conceptual, ¿no? O sea, ella no es en sí misma esa metateoría o esa metasemántica, que en este caso estamos hablando de metasemánticas, no es ella misma eso, ¿no? Entonces eso era lo que yo quería mostrar, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde la podemos ubicar? Y además en la complejidad de que la ingeniería conceptual tiene como eso, ¿no? Como esas dos caras, teórica y práctica, ¿no? Y que a su vez es ella condición de cambio conceptual. Entonces, claro, primero una de las cosas que yo decía es, no hay un externalismo dinámico avanzado, no hay una teoría de ese estilo. O sea que el ingeniería conceptual no tiene con qué operar bien con una teoría de ese estilo, ¿sí? Primero eso, ¿cierto? Pero segundo, la ingeniería conceptual tiene esa, digamos, particularidad de que ejecuta cambios conceptuales. Entonces ella, por un lado, es teoría y por otro lado, puede ser parte de una metasemántica dinámica como objeto de esa metasemántica dinámica. Entonces yo creo, una de las propuestas finales es, pues, así de manera muy todavía en pañales, es utilizar la ingeniería conceptual, bien sea eh, más bien, utilizar la ingeniería conceptual para empezar a crear una metasemántica dinámica. Sí, esa es un poco como la idea, ¿sí? Porque no existe, ¿no? Es una de las propuestas, era eso, ¿no? Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Eh, de acuerdo al inicio de la conferencia del profe, No, no se escucha bien. Sí, se oye muy bajito. Muy bajito. de acuerdo a la conferencia del profe, cuando inició, él dice que los conceptos o los significados pues están directamente relacionados con hechos, con actividades humanas. Es ahí donde se atrapa, digamos, los conceptos. Entonces yo me hago la pregunta, entonces, ¿qué sentido, por ejemplo, estos conceptos de metasemántica o ingeniería conceptual? Como si estos conceptos, digamos, si al querer dar un significado de esto, eso no tiene relación con unos hechos, con digamos, unos usuarios donde están teniendo, digamos, una actividad humana, porque es que, por ejemplo, damos cuenta de pensar cuando ilustramos, por ejemplo, de que está escribiendo el sujeto o, digamos, cuando está mirando algo, entonces ahí estamos mirando el concepto de ver porque, por ejemplo, señala con la mano. Ahora, entonces, si el significado está directamente relacionado con los hechos, con las actividades humanas, entonces, ¿qué significado, digamos, tendría sentido darle un concepto, por ejemplo, a ingeniería conceptual, a metateoría o a estos términos de metasemántica? Esa es mi pregunta. Muy buena pregunta. Sí, muy buena pregunta. Pues son términos que trabajamos socialmente nosotros, los filósofos, ¿no? O sea, específicamente los filósofos, y en ese sentido, digamos, estarían, digamos, representando cosas con las cuales nosotros trabajamos, ¿no? ¿Qué es una metateoría, no? ¿Cuál es la referencia de una metateoría?
¿Cuál es la referencia de, por ejemplo, el término externalismo dinámico, ¿no? Y eso es algo que estamos haciendo todo el tiempo, ¿no? Afinando esos conceptos. Justamente esa es la labor de mi trabajo investigativo, ¿no? Por lo menos he llegado a una conclusión aquí en esta charla, y es que al menos el término externalismo dinámico es algo a lo que hay que trabajarle, ¿no? Entonces, yéndonos por esa vía y conectando con lo que me decía David Fajardo, justamente decía yo, claro, entonces, ¿qué más que trabajar en esa línea, ¿sí? De aclarar mucho más ese concepto, ¿cierto? Como para explotarlo en esa línea, digamos, de la ingeniería conceptual. Claro, yo no estoy haciendo ingeniería conceptual, ¿no? Pero, claro, efectivamente, esos son términos que utilizamos socialmente nosotros, como en este espacio, por ejemplo, ¿cierto? Y que no refiere, por ejemplo, como por ejemplo a este vaso, no refiere a eso, refiere en muchos casos son entidades abstractas, ¿sí? Pero a la larga esas entidades abstractas están, digamos, ancladas a otros elementos que nos pueden ayudar a aterrizar la situación. Por ejemplo, ¿a qué refiere un externalismo dinámico? Entonces, pues tenemos claves, ¿no? Externalismo, ¿qué es externalismo? Es una teoría sobre semántica, hay diversas teorías sobre semántica. ¿A qué refiere una teoría externalista sobre semántica? ¿Cuáles son sus fenómenos? Abarca los cambios, entonces ahí entra uno a jugar con eso. ¿Qué tanto podemos asignarle, qué tanta extensión le podemos asignar al término, por ejemplo, externalismo dinámico? Entonces eso es nuestra tarea como filósofo, una cuestión sí completamente abstracta, ¿cierto? Y nosotros, digamos, los criterios lógicos, los criterios a veces, muchas veces convencionales por intuición, sentido común, etcétera, los trabajamos y también, digamos, nos basamos en información empírica como para decir, bueno, entonces cuando yo utilizo este término hace referencia a estos fenómenos, ¿no? Es muy abstracto, pero que obviamente se puede aterrizar a fenómenos que ocurren, ¿no? Pero precisamente lo que usted dice no se contradice con lo que, digamos, digamos, se atrapa, más no se propone. Esto parece ser como que, digamos, se sale del lenguaje, ¿no? Y usted me entiende por dónde voy, profe, ¿no? Un poquito. No, pero quiero entenderte. La vía wittgensteiniana, obviamente, ¿no? Ya. Pero es que Wittgenstein, ¿cuál? El segundo, me imagino. No, claro, Diría que estoy... no, ¿Error lingüístico? el segundo, porque el primero, pues, digamos, exactamente lo que ustedes proponen, ¿no? Y, digamos, el tratado no tiene sentido, no refiere, todo es abstracto, no tiene, digamos, una referencia del lenguaje, digamos, que está directamente relacionado con las actividades humanas. Entonces, esa es, yo creo que es una crítica que está dada, mejor dicho, ahí, profe. Es eso. Pero bueno, digamos, ¿cuál sería la crítica? Que estoy, digamos, creando o que estamos creando conceptos que, digamos, que problematizan sobre cosas que a la larga nos estamos inventando nosotros los filósofos. ¿Ya? No, la cuestión sí, digamos, de tener en cuenta los términos, digamos, en el sentido de generalizar un concepto, digamos, cuando uno dice el concepto es, digamos, vamos digamos, a una situación particular. Por ejemplo, el hecho de que un sujeto está pensando y un tercero lo está viendo. Nos damos cuenta del concepto en esa situación particular. Ese es el concepto, por ejemplo, de pensar. Digamos, no tendría sentido, digamos, generalizar o tratar de hacer, sí, para mí no tiene sentido esto de la ingeniería conceptual, de coger, digamos, y querer dar un concepto generalizado en ese sentido, y en eso, digamos, yo comparto con el segundo Wittgenstein. Digamos, los conceptos se dan directamente del lenguaje con las actividades humanas, y es ahí, digamos, ahí está la tangibilidad, no hay un concepto abstracto. Por eso la cuestión de la crítica, digamos, digamos, dar un concepto, a proponer un concepto, por ejemplo, de metasemántica, ¿no? Los conceptos se atrapan en el lenguaje ordinario. Entonces, esta cuestión, digamos, ¿qué diría? Estoy hablando por él, digamos, y él diría que esto es un absurdo, ¿no? El segundo Wittgenstein, claramente. Pero pues, no, digamos, estos son trabajos que se vienen dando, pero
Es eso, profe. Es una Ya. crítica. Ya. Lo que pasa es que obviamente estos conceptos abstractos como de metateoría o externalismo dinámico y todos estos asuntos que sí están anclados en cuestiones, digamos, más aterrizadas, ¿no? A la larga son teorías de cuestiones, como tú dices, tangibles, ¿no? Entonces, por ejemplo, aterrizando la ingeniería conceptual de acá, de toda esta discusión que yo he hecho acá, la idea de aterrizarla, por ejemplo, sí tiene, digamos, ideas que pueden ser muy tangibles, ¿no? Que están siendo debatidas actualmente, como por ejemplo los debates de género, ¿cierto? Y que tú puedes, pues, darte cuenta cómo, por ejemplo, el tratamiento de un término puede ser, digamos, positivo o negativo, ¿no? Y ha pasado también históricamente, ¿no? Que no se ha hecho desde la ingeniería conceptual, pero que ha pasado, ¿no? Entonces, por ejemplo, como el concepto de homosexual, ¿no? De ser, digamos, sacado de los manuales DSM, ¿cierto? Entonces, claro, la significación cambia porque ya no ser homosexual no es ser un enfermo, ¿no? Entonces, digamos que esos son cosas tangibles y vos lo puedes ver con la gente. Si es, análogamente uno puede hacer actualmente, digamos, cosas similares, pero desde la filosofía, pues tendríamos ese factor tangible. Claro, y me parece muy interesante toda esa labor que puede ser tangible desde la ingeniería conceptual, pero antes de eso hay que mirar esos fundamentos de la ingeniería conceptual, cómo están hechos, están bien trabajados, están bien elaborados, su coherencia interna, y ahí es donde voy yo, ¿no? Y que el mismo Capellen, ¿no? Habla, dice que si igual nosotros podemos estar en el primer nivel de discusión, nada implica que no podamos, digamos, también actuar en los otros niveles como para hacer ajustes de teorías y todo este tipo de cosas, por mor justamente de lo que es tangible, ¿no? Yo te respondería eso, o sea, que a la larga no es que sea tan intangible después de todo. Ahora otra pregunta que yo dejaría en el tintero y para reflexión, más que todo es, entonces, ¿qué diferencia hay entre hacer filosofía y hacer ciencia? Parece que esto es la cuestión de la generalización, de teorizar, no hay un enredo aquí, ¿no? Digamos, en vez de, digamos, la filosofía en vez de mostrar, de escribir y de mostrar en detalle, digamos, la cuestión de los conceptos, de lo que pasa en el lenguaje en relación con el ser humano y sus actividades, se pone a teorizar. Entonces, yo sí preguntaría eso, profe, entonces, ¿cuál es la diferencia, digamos, de hacer filosofía, hacer ciencia en última, ¿no? No, ahí es complejo. Mira, fíjate que esa respuesta yo creo que ha cambiado a través del tiempo. Pensá, por ejemplo, esto. Hasta antes del año 2000, por ejemplo, en filosofía no se hacía mucho trabajo empírico o no se hacía trabajo empírico, lo ignoro, ¿sí? Pero desde el surgimiento, por ejemplo, de la filosofía empírica y la filosofía experimental, o sea, ese criterio de marcación entre qué es ciencia y qué es filosofía empieza como a borrarse, ¿no? Es complejo. Realmente yo no te sabría decir. Hoy en día, y debe haber algo, me imagino que filosofía de la ciencia de punta deben haber criterios un poco, digamos, cercanos para establecer cómo responder a esa pregunta. Yo, por ejemplo, no soy experto en esas áreas y creo que yo no me atrevería, digamos, a responderla. Pensaría que de pronto tiene que ver justamente con factores empíricos, pero para la larga filosofía también hace investigación empírica, entonces creo que no es nada fácil responderla, ¿no? Los mismos científicos hacen filosofía, por ejemplo, los trabajos de física teórica, ¿no? Que se la pasan haciendo, digamos, filosofía sobre el tiempo, los agujeros negros, los universos paralelos. Esa demarcación es como compleja, ¿no? No te la sabría responder muy bien, que digamos. Uno podría decir es, los que hacen ciencia son ellos, los que tienen esos títulos. Pero así conceptualmente me parece complejo responderte. Muy bien. Gracias, John Jairo. Quizá nos queda tiempo Gracias, para yo. una última pregunta o comentario. Así que si alguien tiene una pregunta o comentario, que levante la mano ahora.
o si no, que calle para siempre. Bueno, parece que no hay más comentarios. Muchas gracias, Rodolfo. Y pues quedamos entonces pendientes de la próxima sesión del ciclo, que será más o menos en un mes, el último viernes del mes de septiembre. Muy bien, pues con esto cerramos la sesión. Gracias a todos por su participación y gracias a Rodolfo por su exposición. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias a todos, a los asistentes, colegas, amigos que asistieron. Muchas gracias, David, por todo el apoyo en la presentación, toda esta, digamos, trabajo realizado pues para la elaboración de todo lo que hizo posible esta charla. Muchas gracias, David, por todo esto. Gracias a José Tovar también por acompañarnos aquí, acompañarme y darme apoyo también en toda mi investigación todo este tiempo. A David, a todos los que participaron. Muchas gracias a todos por haber atendido esta charla. Espero haber sido lo más claro posible porque sé que estos temas son complejos y enredados. Muchas gracias, Rodolfo. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Adiós.